Bueno, mirá, yo cuando comencé un poco a estar con el tema del arte, fue fundamentalmente mis inquietudes empezaron con el tema visual. Siempre me interesó mucho todo lo que tenía que ver con la visión. No sé si fue la miopía o qué, pero la pintura siempre estuvo presente en casa. Y por otro lado, más allá del tema del dibujo en el liceo, el dibujo con las historietas, empecé cada vez más a hacer muchas cosas manuales. No era una costumbre familiar, ni tampoco era una época de excesos de juguetes. Por otro lado, en casa no había mucha presencia de juguetes de alta tecnología para ese momento, sino más bien era el fútbol. Entonces, entre miopía, historietas y hacerme yo los autos lijando contra la pared, la chata, el mundo manual siempre me interesó. Y el visual siempre fue un tema. Yo siempre bromo un poco con el tema de la miopía. Puedo ver muchísimo de muy cerca, entonces el detalle y la textura, los colores, siempre me abrían una posibilidad. En la escuela era muy malo, muy distraído. La parte escolar no caminaba, sobre todo en la educación. En ese momento yo no me llevaba muy bien en la escuela con los... Entonces todo se volcaba a un mundo también donde había muchas cosas que no se hablaban, ciertas crecimiento yo crecí dentro de un mundo con mucha presencia femenina, ¿no? Madres, hermanas, tías, casi no primos varones, un primo varón. Entonces, un poco la familia no sabía muy bien qué hacer conmigo. Entonces, bueno, yo leía mucha historieta, mucho dibujo, y entonces fui a clases de pintura, y esa generación vivió el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, leía mucho. Mis amigos del liceo, fundamentalmente uno, me acuerdo de Luis Verani, intercambiábamos libros más o menos cuando teníamos 14 años, y bueno, estaba La Casa Verde, Cien años de soledad, por supuesto, Vargas Llosa, mezclado con el existencialismo de Camus. Entonces, el arte el dibujo para mí ya nunca fue como una cuestión técnica. Siempre fue justamente un lugar de habilitación humana, de alguna manera. Cada vez más me atrapaba la pintura, y me fue atrapando la pintura a mí, y como actividad exterior, y como actividad de nutrición, muchísimo cine, y literatura. Esa época está todo el mundo de Cinecittà, la irreverencia italiana, y ese cuestionamiento existencialista de Camus, que a mí me marcó, en esa etapa me marcó muchísimo pensar qué era mi vida, para qué era mi vida. Y ahí fue cuando empecé a tomar decisiones de darle más bolilla al arte como que yo lo podía hacer. Pero no puedo ir al IPA. Figuro en una especie de lista negra donde, bueno, para ser profesor no me dejaron entrar. Entro en antropología, y ahí es como que se armó una visión más global de qué iba a hacer yo. Antropología era el primer año que se abría. Casualmente
se abre en donde era donde es hoy la Escuela de Bellas Artes y donde era en Martí. Y entre antropología, los intereses culturales y darme cuenta que había aprendido técnica de dibujo, pero no salía nada mío, es que hacemos Amistad con Cebeso. Y luego aparece un tercero, que es Miranda, y por otro lado, Eduardo Miranda, que luego Eduardo se fue inclinando hacia la artesanía y se nos fue un poco el lleno. ¿Cómo se llama? La parte de empezar a encontrar a un compañero que está en la misma situación, de encontrar que con la pintura puede hablar de lo que como que no hay palabras, no encontrás. Eso que decía Vicky, está en lo inexpresable, bueno, yo sigo sintiendo lo mismo. Hay cosas que no puedo explicar. Y cosas que pienso en pintura, pienso en color, pienso en dibujo, pienso en línea, y hay como no es un desdoblamiento, sino lo que pinto no lo puedo explicar y puedo explicar una cantidad de cosas con palabras. Y el cuadro, explicarlo visualmente, más allá de la visualidad, yo no lo puedo traducir. Siempre sentí eso. Era otro punto en común que nos unió, y entonces ahí armamos una especie de grupo de acción que empezó a aventurarse a exponer, a hacerse público. Que fue una cosa muy importante porque yo me sentí legitimizado en ese momento. Sentí que podía justamente hablar desde ese lado. En el 78 hay todo un entusiasmo cultural, justamente estamos viviendo todo esto. No solo está el hecho social 1976 y el venir de un 68 cuando tenía 14 años, sino también buscarte tú como persona a los 20, qué sos, para qué servís, qué cosas querés hablar, que todavía me doy cuenta que todavía no coincido con palabras que a veces caen como medias trasnochadas, pero digo, la parte espiritual, ¿dónde está? Todo eso que tú sentís con respecto a la vida, bueno, lo empecé a vertir, vi que se abrió una brecha. Más que nada cuando empecé en una etapa en que me quedo prácticamente bastante solo, como mentalmente solo, cerca del 80, una especie como de hibernación, ¿no? Entonces ahí empieza más el dibujo y ahí aparece la lapicera de tinta, el tintero, en el que estudiaba en el Colegio de los Curas, me hacían la caligrafía, y resulta que era una herramienta que de niño la había usado y con que tenía una facilidad bárbara. Empecé el mundo de los dibujos. Hoy estoy en una especie como no reivindicación, pero me doy cuenta que hay como una especie como de elipse donde la pintura y el dibujo se vuelven como a encontrar, ¿no? Tuve épocas más de pintura, épocas muy de dibujo, y ahora estoy en una especie como en la pintura entra de vuelta el espacio en blanco, y entra de vuelta la línea finita, como cortante de grabado. Entonces ahí me di cuenta que hay un interés de tratar como de cortar la realidad, un poco como, no me acuerdo quién fue que le dijo, creo que Paul Celan, que decía que la poesía era para él el cuchillo, no la navaja, el cuchillo con el que pelaba la realidad, ¿no? Entonces, para mí el dibujo era y es pelar
mi realidad. Y siempre fue como sentir, el cuadro se terminó, ya no tenés más para decir, hay que cortar acá. Cuando el cuadro continuaba, pasa a ser un palimpsesto, o sea, hago mucho palimpsesto, porque me pasé, y entonces tengo que volver a empezar un cuadro nuevo, a partir de ese otro. La imagen cambió, porque vas como un poco como a tientas, que es lo que me gusta, y por qué no también un poco como que lo que me angustia, ¿no? Fíjate vos que el momento más fuerte donde a mí se me declara como una especie como de pintor maldito, porque sucedió que en el primer premio Paul Cézanne yo quedo excluido se arma un escándalo, quedo excluido del viaje del primer premio, con la renuncia del jurado. Amalia Poleri renuncia, Roberto Espada renuncia, porque hay mucha presión de que no me pueden dar el premio por lo que estoy mostrando. Es un libro de arte, de pintura, donde aparece en mis dibujos el tema humano está siempre presente. Y el tema humano no como la figura para decorar, tipo el florero, sino qué le pasa a ese florero, ¿no? ¿Qué le pasa a esa persona? Entonces, el dibujo trata de buscar adentro de la figura humana, no el exterior de la figura humana. Es una postura como la contraria, digamos, al mundo de Matisse, ¿no? Matisse, las personas ubican una composición, para mí la composición es el interior del tipo. Y en ese momento del 80 estoy justamente en eso, y se traduce en heridas, en curitas, pero también se transmite en la sexualidad, que la sexualidad también era otro tema, que existía como un gran manto. No estaba claro qué tenía que hacer el hombre, si el hombre se tenía que divertir, andar con muchas mujeres, o si tenía que ser una especie de persona, hombre nuevo. Todos esos cuestionamientos de esa época muy particular. No era una época donde se debatía machismo, sino el rol del hombre, el rol de... Y vos no encajabas del todo dentro de los formatos. Entonces, ese cuestionamiento hacia adentro se ve en el dibujo y se ve también en la sexualidad. Aparece, ese libro está integrado con figuras, varias de ellas hacen alusión al sexo, no al género, sino al sexo. Pero el sexo visto justamente como parte de también un lugar. Yo puedo, hombre, transmitir mis vivencias a una mujer, por ejemplo, de mi sexo, o una mujer dentro de su sexo me puede transmitir ciertas cosas. Yo las voy a entender, pero no sé si las voy a entender del todo. Nunca voy a vivir o entender una sensación de un embarazo, nunca voy a entender la sensación justamente de lo que es tener un hijo o no. Lo tengo como padre, yo tengo mis hijos, los vi, un día aparecieron. Esa sensación de que tenés algo dentro tuyo que crezca, yo lo entiendo. Bueno, como eso, también tu sexo, cómo lo vive el otro, como una de las preguntas que uno se hace el 20, 24 años, por ahí. Resulta que justamente hay presión, y como ese libro contiene esas láminas, me dan una gran mención de honor, pero con el rechazo explícito de Poleri y de Roberto Espada de que me tenían que dar el premio, que no aceptaban presiones de que yo no estudié. Entonces quedó el juicio desbalanceado con, justamente interviene más gente de un laboratorio francés que de la crítica.
Me acuerdo que Alicia Haber en su momento me dijo, mira, Carlos, recién nos conocíamos, me dijo, esto en definitiva, tu premio es este. A ti te van a conocer más justamente porque tocaste una fibra, y eso me dio una validez, una rabia, por supuesto, pero me dio mucha validez, me dio mucha como una especie como de valentía. Dije, no concurso más, mi arte va por acá, arte y oficialidad no va porque me interesa este tema. Entonces, justamente la figura humana siempre estuvo como un eje, y ahí centré toda la parte. Luego viene un mundo haciendo balance, vienen juguetes y vienen la parte más, volver a ser niño también, ¿no? Compensando. Ese tipo de cosas son. Compensando un poco la angustia de verte, porque esa parte, yo al menos es muy vivencial. Me doy cuenta que no es lo único. O sea, no soy el único que lo piensa ni que lo siente. Justamente que es la parte del porqué de las artes plásticas. Es lograr hablar o lograr encontrar un campo donde poder reflexionar sobre lo que estás en el momento. Uno es un poco como una especie de mil hojas, ¿no? No soy solo un producto del 68, soy un producto de una familia que se desintegra, en el... Yo nazco en el 54, pero ya en el 56 mis padres estaban separados, muy mal separados, cada vez peor. Y la figura de una mujer que se queda con 3 hijos peleando tiene como en esos momentos el divorcio no es una figura social muy común, y por el otro lado queda como una figura femenina muy fuerte, respetada en el barrio, por suerte, pero también como esa especie como de cuestionamiento, porque los hijos tienen que ir a un colegio católico para estar más tiempo, para que la madre tenga más tiempo para trabajar. Entonces, yo vi un colegio de curas solo, San Juan Bautista, en esos momentos eran curas y eran solo varones, y mis hermanas, colegio de monjas, solo mujeres. Y entonces yo estoy dentro de unas películas, soy parte de un fotograma de las películas de Fellini, de esos recuerdos de los chiquilines jugando al fútbol con los curas a la pelota. Pero esa ausencia de presencia masculina dentro de la familia y un exceso de una presencia masculina muy desfigurada, muy traída de los pelos, de un mundo solo masculino, de pelota, fútbol y cura, a mí me marcó mucho saber que yo no era ni esa persona ni la otra. Tenía que tener un lugar yo, y entonces mi pintura no tiene composición de diálogos, no sé si se habrá visto, pero siempre, por lo general, es una sola persona. Siempre hay eso que es un poco que yo contaba, de qué pasa dentro de la persona. Entonces la composición es dentro de los márgenes del cuerpo. En última instancia es qué pasa dentro de mi cuerpo o qué pasa dentro del cuerpo de un personaje X con el que yo dialogo cuando dibujo. Y cuando pinto estoy dialogando con eso. Arranco una línea, ya el primer trazo o el segundo ya más o menos empieza a ser una especie de esbozo que van ahí. Entonces, en esa época, fruto de esa especie de escándalo del Cézanne, rápidamente
un muso queda en una especie como de tapete, planteando un tema al que se le suma cuando sigo trabajando, porque me sigue interesando, aparecen heridas, aparecen todos mis otros fantasmas, ¿no? Yo le digo un poco que son como los fantasmas, en esa época son un poco los fantasmas de la Guerra Fría, porque bueno, esa abundancia de cine viene acompañada de las visiones de la bomba atómica y las visiones del sufrimiento y las visiones... yo le tengo mucho respeto al dolor, mucho miedo, mucho miedo al desgaste físico, y me di cuenta que hay cosas que me hieren de la vida cotidiana que uno de repente las logra transmitir como si fuera un corte. No es forzosamente un corte literal. La presencia de los pulmones siempre me bromaba. Yo muchas veces dibujo, pinto, las personas aparecen en los pulmones. No era una problemática tan simple ni de cigarros ni de miedo de cáncer, sino el famoso aire de la vida. Entonces los pulmones más o menos te simbolizan de alguna manera que tú respirás. Las costillas que normalmente dibujo también son como que me protegen el corazón, me arman mi coraza interior, me protegen un poquitito más para adentro, ¿no? Y eso no se piensa como se piensa ahora en una charla mirando hacia atrás. No se piensa cuando uno lo está haciendo, o al menos yo no lo pienso, y hablando con el que normalmente siempre hay un ping-pong, que es con Cebeso o con Barea, y en los momentos en el que paso a ser esa especie como el pintor maldito, el que habla de lo que no se habla, o el que tampoco ni es pornográfico, tampoco es político, tampoco es, porque mi obra no quiero títulos, la obra tiene que quedar abierta, así como queda abierta para mí, para el público también tiene que quedar abierta. Yo siempre fui torpe para poner nombres, nunca me gustó cerrar, siempre me pareció que cerraba un significado. Me acuerdo que había una época muy interesante, que había mucho ping-pong, ¿cómo se llama? Con Hugo Elonga, Cebeso, Barea, Solari, nos encontrábamos, estaba Miguel Guerra, nos encontrábamos en Galería Ciudadela y eran unos ping-pongs brutales acerca de la pintura y el otro tema que era el color. Longa, que era de la bandera o la defensa como de plantear el color más fuerte, ¿no? Hugo Longa está pasando de las ágatas, ya pasa a esa etapa que se junta con las molas de los indios cuna del Ecuador, o sea, la paleta bien marcada centroamericana, bien la paleta de Longa, que sale de una especie de etapa de cómic y ágatas, y en pleno expresionismo es cuando yo me empiezo a cuestionar también mi paleta de color, que mi paleta de color en esos entonces sí era muy cauta, y sin embargo yo había estudiado muchísimo color con una profesora cuando tenía 14 años, pero después también con Pareja. Pero Pareja, que yo había ido como un referente de color, estaba en una etapa existencial de la vida de él, en la que el tema para Pareja no era el color, sino justamente era el dibujo. Era qué le pasaba a la persona también. Entonces yo tengo una formación fuerte de color, pero
primaba como el contenido. De las charlas con Longa, del periodo en el que se aproxima, empieza el 83, 84, empieza a irrumpir el color, bueno, ahí yo empiezo a tirarme a dar, pero es recién por el 87 que yo levanto, lo que se llama como levanto la paleta, toda una etapa en la que justamente me aventuro a entrarle al color plano, fuerte, y me doy cuenta que voy cómodo, pero que voy y vengo con la paleta. Me interesa no quedar atrincherado, pero sí ser que hubo una lucha intestina con los colores. La presencia de, ¿cómo se llama?, del color plano y de los colores puros no encajaban mucho conmigo, no encajaban mucho conmigo. Yo, el tema color, por un accidente muy cómico, pero a los 9 años yo veo una película sobre Rembrandt y seguidita una película de Karel Appel, porque bueno, mi madre había conseguido unas películas y yo junto a Rembrandt y Karel Appel, imagínate, son dos referentes que me persiguen hasta el día de hoy, entre lo matérico fuerte de Karel Appel y esa cuestión de vínculo con lo humano y la vejez de Rembrandt. Pese a que yo creo que eso es un producto también de una mezcla donde ahí está el mundo literario que siempre me acompañó. Yo creo que la presencia paterna se suplió mucho con libros, una búsqueda de justamente de una figura o de un ordenamiento o de un cuestionamiento sobre la persona, más que nada fue en búsqueda de libros, ¿no? Y ahí aparece sí fuertemente también una literatura que acompaña esa postura pictórica, ¿no? Aparecen incursiones, empieza a hacer incursiones de escenografía, y la primera que me interesa, por ejemplo, justamente es una obra de Genet, Alta Vigilancia, con Nelly Goitiño. Y posteriormente con Nelly Goitiño también otro gran autor, Peter Handke, justamente con los problemas del lenguaje, que es Caspar, vinculado, es una versión sobre el enigma de Caspar Hauser, ¿no? Hecha por Peter Handke. Me acuerdo de que Le Bon es la figura de Caspar Hauser. Acompañado con también justamente ese enigma de dónde viene, cómo es, qué es, y cuando empieza a razonar, bueno, todo eso es como una especie, como yo digo siempre como bromando, como una especie como el sándwich olímpico que uno es, y se va encontrando por una forma de pintar que está apoyada en principios un poco como de las cosas, la desgracia no hay que buscarla, te encuentra, y las cosas son como justamente uno quiere ser feliz. Si sos infeliz, pues te encontró la infelicidad. Esa cuestión de ir a buscar la infelicidad es algo tan falso. La aspiración es tratar de tener una vida normal, ser una persona normal, hacer lo que uno quiere, y mi batalla fue, ¿cómo se llama?, no tanto vivir del arte, sino el arte me permitió vivir como un ser humano, en el cual me siento con las comodidades e incomodidades, pero me permiten sentirme cómodo como persona, pensando en pintura, pensando en dibujo, pensando en los juguetes y pensando en teatro, porque
El juguete fue la parte infantil, el humor que nos salvó, esa irreverencia italiana de las películas de Fellini, ¿cómo se llama? Esa especie de Amarcor Santa María entre Onetti y el mundo de Fellini, en el que yo me ubico, la compenso increíblemente o impensablemente con los juguetes. Hubo una etapa que 2 o 3 años que desaparecí del tema de la pintura, embarcado en tema de juguetes. No, la palabra no es juguete para adultos, porque los juguetes para adultos ahora son otros. Entonces hubo que adaptar, era juguetes para padres, o juguetes de los padres, porque en realidad eran muy frágiles para un niño, eran de madera con motorcito a hélice que giraba. El niño no lo podía tocar, pero sí los padres lo compraban porque le gustaba a él, porque se acordaba de lo de él. O sea, se juntaba conmigo viviendo eso y durante un tiempo lo llevaba paralelo con la pintura. En un momento me tragó una aventura de muchos tiempos de juguete. Y me di cuenta que, bueno, que después dentro del mundo de los juguetes vuelve a aparecer, vuelve a colar, la vida y la muerte, porque acompañando los juguetes también aparecen los juegos de ajedrez. Entonces, fundamentalmente la pintura para mí no es un tema de composición, de un diálogo a armar, una historia que contar, ¿no? Es otra cosa. Es pensar en uno, pensar en la obra y darle. El mundo del juguete, como se llama, a mí me fue llevando en un ida y venida en el cual en un momento hice 2 exposiciones donde coincidían juguetes y pintura, y fue la cosa más mal hecha que yo creo que se pudo, porque la convivencia de las dos cosas peleaban. Yo decía, soy la misma persona, pero son 2 planteos muy distintos. Ese misterio, esa especie como de misterio de dónde te jugás más o dónde sos más, sigue un poco dentro de mí como latente, o creo que sigue dentro de toda obra, ¿no? ¿Quién sos? ¿En qué momento sos? ¿O qué circunstancia? Entonces también hay una presencia muy fuerte de las circunstancias que te tocaron vivir con sus particularidades. Yo me acuerdo que Hemingway no es un personaje de mi devoción. Sin embargo, 2x3 tiene sus frases geniales. Y le hablaba un poco como que una obra es como un iceberg. Tiene que tener un 30 visible y un 70 tiene que ser misterio. Yo estoy muy cerca. Incluso a veces tiendo a que sea un 20 visible, o a veces intento que llegue hasta un 40% visible, pero nunca un 50. 50 y 50 o muy visible. Yo ya, mi cabeza trabaja en términos de decoración o en términos de diseño. Empieza ahí, en algún lado, el pensamiento se toma como una figura más didáctica, y entonces la pintura ya empieza a ser decoración. La hago. Durante un tiempo ilustré mucho en el diario El País, y era trabajar por encargo. Fue una cosa muy fuerte y muy formativa, porque meterte en temas que no te interesan te obligan a ir a buscar. Pero entonces la atracción siempre la sentí en el misterio que era para mí la tela, ya sea si se arrojaba en blanco, o si estaba manchada, o si ya era empezada. No planteo voy a hablar de tal tema, va a salir.
hay una disposición a pintar y a empezar a encontrar, y la obra empieza a transformarse en un misterio para mí. O sea, yo me siento, la miro, encuentro cosas y es cierto que la obra puede ser miles. Entonces la empiezo como a correr hacia un lado y normalmente hay me doy cuenta que hoy por hoy compongo mucho como en función de una especie como de perspectiva o intento teórico, es decir, hay una perspectiva temporal, ¿no? En vez de ser esa perspectiva ilusoria, hay como una especie de superposición donde lo que fue el bosquejo de un brazo quedó el brazo, pero no está el brazo porque el brazo está en otro lado. Entonces, no es ese movimiento que querían los futuristas, tampoco es el cómic, pero bueno, el brazo en un momento estuvo acá, en el otro está allá, la figura es transparente en algún lado, en otro lado cubre. Entonces hay como un tiempo que para mí es misterioso, porque como el cuadro se va de alguna manera buscando también, componiendo un poco como a ensayo o error o a poner. Me acuerdo que un desafío que teníamos con Longa era arrancar un cuadro con verde, porque el verde era el color más espantoso para componer, porque decíamos, bueno, la pintura contemporánea no tiene nada que ver con los arbolitos, entonces marrón y verde no existe, entonces el verde no lo encajo, no hay caso, no me entiendo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con verde, me decía Longa, vamos a arrancar con verde pistacho, me acuerdo, era como chistes que después resultaba que los hacía. El cuadro se te va de las manos y la receta no funcionaba, ni la receta de la medida áurea, y a veces se da la medida áurea, pero la medida áurea estás tan acostumbrado a tenerla que sale o no sale, no importa, pero muchas veces sale hasta medida, y el color te plantea una descoordinación, de repente una introducción de un color que no es ni habitual para mí. Por ejemplo, bromar con el verde pistacho con Longa era por los colores de las casas de antes que se pintaban a la cal, y entonces eran los cuartos verdes, los cuartos celestes. En una época yo daba clases en Fray Bentos, me acuerdo, y en Fray Bentos, en 33, en Salto, no me acuerdo en qué hotel había que te quedabas, la intendencia te daba el hotel, ¿verdad? Y el hotel me acuerdo, estaba pintado, de repente te tocaba la habitación 10 y la 10 era la verde pistacho, ¿viste? Era una cosa a la cal, todo prolijito, genial, pero bueno, esas cosas que después ves cuando están demoliendo y de repente quedan unos parches de color. Bueno, me acuerdo que arranqué toda una exposición en el 96 en el Cabildo, en el que la base, el puntapié inicial era palimpsestos de unas telas grandes que tenía, donde empezaba manchando con ese verde y después iba buscando la figura. Y la figura humana empieza como a dobletearse, y como se llama, fue una etapa de mi pintura donde como que reordeno como un rumbo en el 96, de los cuales es esa especie como de doblete que no sabes si sos tú que te ves a ti mismo, en ese momento de que te despertás y no sabés dónde estás, si estás en Fray Bentos, si estás en Montevideo, o te despertás y tenés esos minutos como que reflexionás prácticamente que de toda tu vida en un segundo se fue, te olvidaste, y hay recortecitos donde como justamente se arman líos de paleta buscados ex profeso para que el cuadro de vuelta sea para mí un sacudón y se ordene.
Entonces, ese misterio yo le pongo, volviendo al tema del nombre, le pongo un nombre, es como que tac, lo sello. Después sí, uno se da, con el tiempo se encuentra con que son como coincidencias del mundo y de la realidad de las artes plásticas, ¿no? Me acuerdo que me encontré con un reportaje que le hacen a Kiarostami, y Kiarostami plantea que para él prácticamente, que el verdadero cine prácticamente que sería la imagen fija, porque dice todas las películas que se hace los espectadores en función del final, no me acuerdo si era ¿Dónde está mi amigo?, que se va, la pareja se va como discutiendo, la película queda como por la mitad, tú tenés más finales, entonces él toma la referencia y dice, tenés tantos finales a partir de una escena que está sin concluir, que es tanto más rica, que es ese misterio un poco que me atrae. ¿Querés hablar un poco de tus investigaciones actuales, o sea, el hoy de... Ahí va. Te doy el aplauso, no hace falta. Bien. Y bueno, y ese misterio de repente estoy hablando bastante sobre eso o en este tipo de reflexiones, porque la vida también te lleva a momentos de mucha creatividad, y hay veces que hay momentos donde no sale nada, no hay nada. Yo estructuré un poco mi vida acompañando eso. No está muy estructurada, que digamos, pero de alguna forma ya encontré como más o menos un formato donde tengo, en definitiva, siempre estuvo atrás de eso. Tener el arte no como un medio de vida solvente para ser vivir, sino vivir y hacer un poco mi arte, ¿no? Entonces hay momentos donde justamente la creatividad tiene como un frenate que puede seguir funcionando a oficio, o no. Y venía de unos 2 años donde, luego de exponer junto con Cebeso en el 2013, en el museo, de ahí empieza como cada vez que uno hace una muestra, de alguna manera como que cierra como una etapa, o siente que cierra una etapa, tiene que empezar otra, y recién ahora no, yo qué sé, desde mitad del año pasado en adelante, retomo como una producción, y me doy cuenta que la tomo un poco tratando como de juntar 2 épocas. Justamente como ese comienzo que quedó con el mundo donde había una presencia de mucho papel, con la presencia de mucha pintura, y estoy en esa mixtura donde de todas maneras ya se había abierto la puertita en el 2013 con el espacio de la tela en blanco, que la tela es más difícil que te lo acepten que en el papel, es como un misterio, pero es más frecuente que con pintura y frente a una tela tú tenés que pintarlo, como te dice la maestra, de arriba abajo tiene que estar pintado todo el cuaderno. En la tela no, en el papel sí. Quizá porque en el papel hay una tradición un poco más aceptada con la estampa japonesa, de que el papel permite el aire y es un espacio que también se siente como pintura, la textura del papel,
y entonces elegir el papel ya es parte de la pintura, que yo el año pasado retomo con mucho papel, entonces ahora cuando arranco con telas, ahí se está articulando como una nueva etapa, donde sobreviven pedazos del dibujo con pedazos de la pintura y tratar de dejar algo de dibujo dentro de la pintura, que 2x3 salpicado por ahí hay, pero ahora es como que está teniendo más presencia. Hubo toda una época hará unos meses, de mucho papel, y yo te digo, luego volver a poner la máquina de la pintura y tratar de hacer esa especie como de mezcla. Y intento de fechar, las cosas de papel estaban como fechadas con 2 fechas, ¿no? Como para decir, en estos momentos estoy viendo qué me quedó por cerrar de aquella época del 80 a esta época de ahora, ¿no? Y entonces estamos en esa especie como de mezcla. La pintura para mí sigue siendo justamente ese diálogo, ¿no?